Bienvenidos y bienvenidas a la charla coloquio Dejadme hablar en mi lengua, privación lingüística en la sordera. El segundo de una serie de eventos organizados por Ampanxoga, Asociación de Nais e Pais de Nenos Xordos de Galicia, en colaboración con la Asociación Bilinsig, con el Grupo de Investigación Griles de la Universidad de Vigo y la Asociación Volén Escoltar y Signar de Cataluña. Mi nombre es Susana Vázquez, esta es mi seña, y actuaré como moderadora en este evento. Antes de nada, agradecer a Cristina Rubio y a José López Muiños su interpretación y también a Silvia Carril, que está retransmitiendo este evento en redes. En mayo realizamos un primer evento bajo el título ¿Qué significa que una prótesis auditiva funcione?, en el que abordamos el tema de la privación lingüística en la sordera desde el ámbito familiar, escolar y de investigación en bilingüismo, lengua de signos, lengua oral. En esta ocasión trataremos aspectos relacionados con la adquisición del lenguaje oral versus lengua de signos y la privación lingüística, a partir de los testimonios de Pablo Moldes y Raquel García, que nos contarán su testimonio como persona sorda y como madre de un niño sordo. También nos acompañan Marían González, presidenta de Volén Signar, Esperanza Morales, catedrática de Lingüística de la UEDC, y Susana Vázquez, aquí estoy, ambas como representantes de Bilinsig, María Bao, logopeda y miembro del Grupo Griles de la Universidad de Vigo, y Raúl Piñeiro, secretario general de Ampanxoga, como administrador, a quienes podéis dirigir algunas de vuestras preguntas al final del evento. Antes de comenzar, me gustaría dar una serie de normas que nos ayudarán a agilizar el coloquio. En primer lugar, agradecemos que las cámaras y los micrófonos de los asistentes estén apagados para no tener problemas en la red. Somos muchos y podemos colapsar. Si os dais cuenta, en la parte de arriba, en la mitad de la ventana, veis, me imagino que estáis viendo todos. Si solo queréis ver las cámaras activas, que en todo momento será el intérprete y el ponente o el intérprete y la moderadora, podéis pinchar en ese recuadro y elegir cámaras activas, con lo cual solo veréis a las dos personas que están hablando, ¿no?, que están signando. Creo que podría ser bueno o más cómodo. Como en esta charla asistimos personas sordas y oyentes, os agradecemos también que facilitemos la labor de los intérpretes. Así, la interpretación está siendo telemática y es posible que en algún momento falle la imagen o el sonido. Por lo tanto, es bueno que nos demos tiempos y que seamos un poco pacientes, ¿sí? Esta charla va a ser grabada y difundida en redes sociales, por lo que damos por supuesto que los asistentes autorizáis este uso, y si no es así, por favor, indicádnoslo. Si nadie nos indica nada más, damos entonces por supuesto que todas las personas participantes nos dais la autorización para difundir vuestras aportaciones, tanto en voz o en imagen. Después de la intervención de cada ponente, se va a abrir un turno de preguntas que podéis realizar desde el chat. Mirad, el chat lo tenéis ahí al lado del número de asistentes, en la esquina superior derecha. Hay como una especie de globito. Si pincháis ahí, ese es el chat. Agradecemos que cuando los ponentes hablen y queráis enviar preguntas, lo hagáis al chat general desde ese globito. Y es bueno que lo tuvieseis abierto, porque así también podemos ver si ocurre alguna cosa, que falle la cámara o que falle cualquier cosa, podemos a lo mejor desde ahí comunicarnos. Por último, y después de la intervención de los ponentes y de cada turno de preguntas, habrá un pequeño debate con las preguntas que nos enviéis y algunas que tenemos recogidas en el formulario de inscripción. Gracias por acompañarnos y esperemos que la red nos permita seguir este debate de una forma fluida. Comenzamos entonces. Interviene en primer lugar Isolina Piñeiro como presidenta de Ampanxoga. Buenas tardes a todos y gracias por la participación a este evento. Lo que me gustaría es conocer a fondo este tema, porque la privación lingüística es la primera vez que se aborda este tema,
Entonces, sabéis que soy como presidenta de Ampanxoga, soy la presidenta, y he comentado con Avipans, con otras asociaciones también de padres, que este tema es fundamental. También he contactado con Bilin Singh y lo que observamos es que los niños sordos, desde que nacen, desde que son bebés, si no se les da ese acceso a esa primera lengua, la mayoría tienen esa privación lingüística, entonces crecen con un desarrollo tardío y surgen problemas a posteriori. Y sabéis que el diagnóstico, el primero es un diagnóstico médico y que siempre nos aconsejan los implantes o un tipo otro tipo de ayudas, y consideran los padres que esta es una buena solución. Desde Ampanxoga estamos preocupados, muy preocupados por este asunto, y realmente sentimos impotencia porque las investigaciones lingüísticas nos avalan en este sentido. Y lo más importante es que que demos un acceso a la lengua de signos a los niños para que el desarrollo cognitivo y el desarrollo lingüístico sea óptimo. Un niño sordo tiene su propia lengua y no podemos privarlo de esos derechos. Entonces está claro, como está claro que dentro de la comunidad sorda tenemos ese derecho a la lengua de signos, ¿vale? A ese acceso lingüístico. ¿Por qué eliminarlo? ¿Por qué sacarlo? Nuestro objetivo de esta charla coloquio es recoger esos testimonios, y porque sí sabemos que hay muchos casos y hay muchas situaciones en las que esto se continúa y se perpetúa. Entonces, lo que queremos es hacerlo público y que haya entidades como Sanidad, Educación, diferentes consejerías, logopedias profesionales, etcétera, que sean conscientes de que no es algo que nosotros solicitamos, que sean conscientes de esta situación. Estamos cansados de que esto se oculte. Hay un montón de problemas que surgen a raíz de esto y queremos demostrar con estos testimonios y con proyectos de renovación educativa, de accesibilidad en la educación. Queremos que los padres tener esos recursos y poder reclamar y luchar para que dentro del colectivo estemos unidos, luchar todos ante esta situación. Las entidades públicas como Sanidad, Educación, etcétera, tienen que modificar su marco legislativo, y tienen que permitir el acceso, que haya profesores de audición y lenguaje, que sepan lengua de signos, que exista el perfil de asesor sordo, de especialista en lengua de signos, de intérprete. Tenemos que conseguir que desde Sanidad se recomiende el uso de la lengua de signos. Está bien el implante, está bien las ayudas técnicas, pero todo lo demás es necesario. Esta es nuestra lucha. Ayer tuve una reunión con Juana Hernández. Tuvimos una reunión con Avipans, diferentes entidades, nos reunimos y estuvimos comentando con ella. La reunión fue positiva desde mi punto de vista y realmente pude desahogarme y comentar cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras necesidades. Yo soy muy optimista, ¿vale? Y espero, pero no voy a esperar a ver qué es lo que hace. Realmente lo que tengo que hacer, nosotros le hemos explicado, le hemos expuesto cuáles son nuestras necesidades, ¿vale? Pero tenemos que seguir luchando continuamente y hacer reclamaciones si observamos situaciones en las que se está produciendo esta privación. Tenemos que seguir adelante y tenemos que luchar. Hemos tenido esa reunión, hemos mantenido, pero tenemos que continuar en la lucha. Nada más, espero que tengo esperanzas a que esta situación cambie, pero tenemos que seguir activos y en movimiento. Espero que la charla coloquio os interese y muchas gracias por la asistencia. Gracias, Isolina, por tu intervención. Ha sido un placer que nos hayáis reunido a todos aquí hoy, ¿no? Una plataforma donde todos los participantes en este problema que se presenta podamos colaborar, participar y escuchar. Y sobre todo escuchar
Escuchar es lo que queríamos hacer en este segundo coloquio, es decir, escuchar la experiencia de las personas que se han visto afectadas por toda esta situación que vivimos en la comunidad sorda. Daremos entonces la palabra a Pablo Moldes, joven sordo y profesor de educación primaria con una amplia visión internacional porque ha vivido en muchos países del mundo y que nos puede dar pues, una visión general de cómo él ha vivido su experiencia como estudiante sordo, como persona sorda, que seguramente, pues estoy segura, nos valdrá a todos para reflexionar sobre los pasos también a dar. Pablo, cuando quieras, puedes ya conectarte, yo me desconecto. Primero de todo, cuando hablamos de privación lingüística, hay muchos aspectos que se obvian a las personas sordas bajo el supuesto de alcanzar el éxito, que es cuando se habla de adquisición de lenguas orales. Entonces, ¿qué significa que una prótesis auditiva, sea implante coclear, sea audífono, funcione? Muchas veces en la comunidad... para empezar, la sociedad oyente utiliza el término de funcionamiento y la asocia al éxito y en estos contextos puede ser muy peligroso porque conlleva a la privación lingüística. ¿Por qué? Para empezar, la sociedad oyente utiliza el éxito de una persona sorda en el hecho de que cuanto una persona sorda se puede adaptar a las necesidades cubiertas de las personas oyentes, es decir, en la adquisición de las lenguas orales. Es decir, que normalmente cuando se nos enseñan las lenguas orales es para intentarnos adaptar a la normativa oralista, a la imposición oralista que recibimos las personas sordas. Porque realmente las lenguas orales no son accesibles para nosotros. Puedes decir que sí, que los audífonos, los implantes cocleares pueden, digamos, permitirnos, entre comillas, oír. Pero oír no implica comprensión. Y eso es muy importante a la hora de es muy importante tener en cuenta estos matices porque implica muchísimo, tiene muchísima influencia en el desarrollo de las personas sordas. Entonces, yo tengo una visión respecto a, por ejemplo, que yo llevo audífonos, soy consciente de una serie de cosas que implica no a nivel individual, sino cómo repercute a la sociedad sorda, ¿vale? Primero es que normalmente cuando hablamos de audífonos o de implantes cocleares se les adapta individualmente a esa persona sorda a través de terapias, a través de utilizar prótesis auditivas y utilizando nuestros cuerpos adaptándoles a esa norma oralista. Entonces, esto conlleva una serie de cosas. Es decir, primero que es jerarquizar las comunidades sordas bajo un modelo de persona que se asocie a una persona oyente. Es decir, cuanto más te desenvuelvas sin apoyos, te percibirán como más éxito. En cambio, cuanto más uses la lengua de signos española o catalana u otra lengua de signos, te percibirán con menos éxito. Estas narrativas son audistas, es decir, que discriminan a personas sordas que nos han impuesto el oralismo como única opción para personas sordas bilingües y para personas sordas signantes. Y lo jodido de esto, es que esta narrativa crea más esa noción, esa percepción sobre las personas sordas que tienen que adquirir la lengua oral como norma, crea puestos de trabajo para profesionales, por ejemplo, del CREDA o logopedas independientes, que realmente se lucran del sufrimiento de las personas sordas. Y también son los principales responsables en llevarnos a la privación lingüística, igual que con el resto de tutores. Por ejemplo, yo como profesor de educación primaria lo veo muy frecuentemente, o también, por ejemplo, por recomendaciones de doctores, doctoras, que implican, pues, al niño le falta algo. Tú, por ejemplo, cuando le das un diagnóstico a una persona sorda, a un bebé, lo primero que te suelen decir es: a este niño le falta algo por el hecho de ser sordo. ¿Me explico? Y ahí ya comienza esos prejuicios que interiorizamos y que también influencian mucho. Porque si eres de una familia oyente, las familias oyentes que querrán que niños sean como ellos. Pero hay que entender que esa persona, ese bebé, es sordo, no va a ser oyente nunca.
pongas implantes, pongas audífonos, pongas lo que quieras, pero no va a ser oyente. Y eso es algo que hay que interiorizar. Eso lo creo que es lo primordial. Aceptar que es la sordera. Porque al final del día, después, a la forma de interactuarme con el resto de personas oyentes, se nota mucho este tipo de pensamiento que es muy prevalente en esta sociedad. Entonces, además de que sí, apoyo en sí que una persona sorda pues se quiera implantar, se quiera llevar audífonos, se quiera oralizarse, pero sí que es cierto que yo por mucho que lo respete, no podemos negar que existe una presión hacia adquirir las lenguas orales. Entonces, muchas veces la propia decisión es como se ve influenciada constantemente. Por ejemplo, muchas veces ofertas de trabajo pueden llegar a contratar a una persona sorda oralizada, pero sin embargo a una persona sorda signante no. Entonces, muchas veces por el pretexto de sobrevivir, de poder buscarse la vida en una sociedad que realmente no nos quieren, pues se oralizan. Y esa presión es la que hay que eliminar. Hay que tratar de que la gente pueda existir tal y como desee. Me explico, sin eliminar esta clase de presiones. Y hay que analizar bien de dónde vienen estas presiones que nos fuerzan a adaptarnos a esos estándares que se han construido. Entonces, este pensamiento tiene un pensamiento, o sea, esa percepción hacia las personas sordas proviene de profesionales de la salud. No son de los credas, no son de los logopedas, no son porque obviamente ellos estudian una teoría respecto a nosotros, pero la práctica es lo que realmente importa. Es decir, la teoría está bien, pero hay que revisar las prácticas que se implementan. Entonces, profesionales de la salud tienen un modelo que se le conoce como modelo médico de la sordera. Es decir, que perciben la sordera como algo que se debe de arreglar. Ahí está la base. Por eso se crean implantes, por eso se crean audífonos, por eso se crean puestos de trabajo en base a oralizar. ¿Me explico? Y ahí eso es un problema, porque realmente es como, es un mensaje claro para nosotros que nuestra forma de existir, tal y como venimos al mundo, no es suficiente. Que tenemos que hacer constantemente el esfuerzo para adaptarnos a las personas oyentes, cuando realmente es la inaccesibilidad. Por ejemplo, normalmente en la lengua, es decir, porque normalmente toda la gente habla las lenguas orales, y yo, como soy oralizado y solo he aprendido las lenguas orales hasta el día de hoy, estoy aprendiendo la lengua de signos española, pero sigue siendo inaccesible, sigo perdiendo un montón de información oral. Siempre tengo que trabajar el doble o el triple para adquirir lo básico, me explico. Y ese sobreesfuerzo constante a tratar de lidiar con personas sordas, digo, pues con personas oyentes, desgasta mucho. Te crea mucha ansiedad, problemas en sí de sufrimiento emocional, salud mental. También, por ejemplo, ves como que hay un sesgo cognitivo, sobre todo a la hora de interactuar con las lenguas escritas. También, por ejemplo, a la hora de relacionarnos. Porque, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, estás en la calle, la gente en la cultura oyente te habla todo desde la distancia, pero si tú me hablas desde la distancia, yo no te puedo entender. Entonces, como esa cultura de los oyentes ya de por sí es inaccesible con las personas sordas, pues, quieras o no, eso conlleva, pues, cargar más y también lleva a un estigma. Entonces, al final del día, creo que también es necesario entender que las implantes cocleares, los audífonos, son caros. Cuestan mucho dinero. Hay veces que por la duda, a lo mejor te costean un implante o te costean un audífono, pero la comunidad sorda de por sí somos muy precarios. No nos contratan apenas en ningún sitio y si nos contratan los sueldos suelen ser más bajos que las personas oyentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo esperan que nosotros podamos adquirir audífonos, implantes, etcétera, etcétera, cuando hay un bache económico brutal? Es decir, y aquí
las personas que somos oralizadas, como yo, las personas sordas oralizadas, tenemos un problema, que mucha gente no se atreve a hablar de ello, pero voy a hablar de esto. En inglés hay un término que se llama INBETWEEN, in-betweener. Lo explico lo que significa. In-betweener. Es como en el medio de dos mundos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, me voy a elaborar más. Yo, como crecido oralmente, ¿qué pasa? Yo no he tenido acceso, por ejemplo, a las comunidades sordas, porque yo he crecido en un pueblo, bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo, por ejemplo, culturalmente hablando, en cuanto a identidades sordas, no tengo esa cultura sorda. ¿Por qué? Porque me he criado en entornos completamente oyentes, en entornos completamente oralizados. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí muchas veces como que también me perciben como invasor, por ejemplo, en comunidades sordas signantes, pero a la vez como hay un dicho que me identifica muchísimo, que es el hecho de, para las personas oyentes, soy sordo. Por mucho que pueda, entre comillas, oír, desenvolverme, entre comillas, siempre voy a ser sordo. Y me van a categorizar como tal, porque lo soy, obvio. Pero para las personas sordas signantes, nunca voy a ser lo suficientemente sordo, culturalmente hablando. Las personas sordas que somos oralizadas, que no tenemos acceso a la lengua de signos española, catalana, cualquiera, realmente. Dependiendo de mi base es diferente, obvio. Y estaba haciendo un énfasis en que las personas que son como yo, estamos en el medio del mundo sordo, a pesar de que seamos sordos, y del mundo oyente. Yo frente a un oyente siempre voy a ser sordo. Me explico. Decir, porque muchas veces, por ejemplo, yo pues me están hablando y no me entero, y les digo, oye, ¿me puedes repetirlo? ¿Me lo puedes escribir? Que pueda haber más luz para yo poder entenderte mejor, o puedes hablar más claro, no significa que hables más alto. Las personas sordas oralizadas crecemos apartadas de la comunidad sorda signante y porque tenemos la única opción, pues, la lengua oral, ¿no? Yo, por ejemplo, viví en un pueblo pequeño, entonces no había otra opción porque aquí no hay recursos para aprender lengua de signos española. Y la verdad es que, por ejemplo, mi experiencia con logopedas y terapias orales también ha sido un poco complicada, pero yo no tuve esa opción. Es más, estoy hasta hace poco pues aprendiendo de manera online. Entonces, ¿qué pasa? Las personas sordas como yo tenemos un problema. Y es que yo, frente a ojos de un oyente, siempre voy a ser sordo. Me explico, porque lo soy, obvio. Y frente a la comunidad sorda signante, yo nunca podré ser suficientemente sordo como para formar parte de la comunidad sorda como tal. Que sí, que soy de la comunidad sorda, obvio, pero culturalmente hablando, como no he crecido con la lengua de signos, no he tenido acceso a la cultura de comunidades sordas signantes, yo esa parte la tengo muy apartada, sobre todo porque yo me he criado en entornos completamente oyentes. Y eso conlleva también, pues, mucha soledad. Porque cuando a mí me discriminan por ser sordo, yo no sé a dónde ir. Porque sé, vale, sí, puedo ir con mi familia, me puedo, entre comillas, entender que la discriminación, pero no saben lo que es, porque no lo viven. No viven lo que es ser sordo. Hablaba de los dos mundos, que eso es debido a la imposición oralista, es decir, quieras o no, pues este sistema busca exterminar la lengua de signos española, la lengua de signos catalana. Además, tenemos que contar con el imperialismo que hay respecto a la lengua de signos americana de Estados Unidos y parte de Canadá, que está pues comiéndose al resto de lengua de signos. Entonces, hay ataques por todos lados. Y al final, pues como que no terminas de encajar
en ningún lado. Es decir, yo no me siento bienvenido. Ahora cada vez que pasa, sí que me siento más bienvenido y me estoy quitando la timidez en cuanto a la comunidad sorda. Pero en el mundo del casi nunca me siento bienvenido. Y aquí voy a explicar una experiencia personal que yo he tenido. Yo, por ejemplo, estudié educación primaria y hice pues unas prácticas en Cañada Blanche, un colegio de Londres. Y bueno, lo que pasó fue que, claro, siempre me decían, Pablo, es que eres muy despistado. Pablo, es que tú no prestas atención. Pablo, es que... siempre ponían pues cualquier excusa para atacarme o invalidar mi forma de enseñar a las clases. Que ves a mis alumnos y estaban súper contentos conmigo. Porque yo interactúo muy de tú a tú, muy de cerca. Pero claro, frente al resto de profesores oyentes, eso no lo veían bien. Lo veían como ser muy infantil, lo veían como que no era lo suficientemente maduro. Y esto, entonces me amenazaron, pues, en diferentes ocasiones de que tenga que volver a España y me iban a suspender las prácticas. Y no es la primera vez que sucede en estos contextos. Es decir, que el propio director, por ejemplo, me dijo a mí que menos mal que no teníamos alumnos discapacitados, porque, bueno, y yo siendo discapacitado, siendo sordo, que me diga esto es como, bienvenido, bienvenido, no soy. O, por ejemplo, muchas veces cuando no presto atención, porque yo tengo un límite de atención. No puedo estar pendiente de todo constantemente, me agota mucho. Yo salgo a la calle, pues tengo que prestar mucha atención a muchas cosas. Y eso nadie lo entiende. En mi entorno nadie lo entiende. Y eso, pues, quieras o no, pues, durante muchísimo tiempo tuve problemas de autoestima, me creía lo peor, incluso me avergonzaba de ser sordo. Y esto lo sufren todas las personas sordas en mayor o menor grado. Yo he recibido bullying, acoso escolar por ser sordo. Me pegaban incluso, que me decían que me fuera de clases. Para que después digan que no existe la discriminación hacia los sordos constantemente. O, por ejemplo, voy por la calle, me encuentro a una nueva persona que no he conocido, que me la van a presentar, les digo que soy sordo, ¿qué pasa? Me comienzan a asignar, pero falso, ¿sabes? En plan, como mofándose de mí. Y es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto? Es decir, tenemos derecho a estar enfadados. Tenemos derecho a no contestar con las formas que contestamos. Estoy cansado yo de tener que luchar contra mi autoestima por luchar para ser aceptado. No, ya no quiero que me acepten. Si me aceptan, bien, si no, fuera. Si no tienes nada que aportar, fuera, no digas nada. Pero déjanos a nosotros, la comunidad de sordas, hacer el trabajo que tenemos que hacer. Porque Eva, yo no estoy dispuesto a pasar un minuto más. Yo no estoy dispuesto ya a palpar el ego de las personas oyentes para que yo sea válido, para que yo pueda asistir como yo quiero asistir. Que yo no estoy dispuesto ya a seguir ese rollo. O cambiáis o cambiamos las cosas. Y si es necesario tirarte a ti en medio, te vamos a tirar. Yo estoy cansado ya de tener que constantemente pedir disculpas por quién soy. Y esto es algo que debe tener que entender la gente. Si ves que tú practicas, tú como profesional del GREDA, tú como profesional logopeda en concreto, tú como profesor, si tu teoría que te han formado tiene unas consecuencias muy graves en las comunidades sordas, que para eso debes escucharles, cambia la forma en la que se hace, cambia el chip, deja de seguir la teoría que te imponen en las universidades, porque todo ese temario que han escrito no lo han escrito las personas sordas, lo han escrito las personas oyentes. Y eso es todo, Tata. Y ahora, muchas gracias por escucharme. Gracias, Pablo. Vamos entonces, gracias por tu intervención. Has hablado de muchas cosas, has hablado de aceptación por parte de las familias,
has hablado de presión de la lengua oral, has hablado de ese estar entre dos mundos, también de todo lo que está ocurriendo con las lenguas de signos y de la percepción que a veces la sociedad oyente tiene de todo esto. Y desde luego has nombrado a la escuela. Yo como educadora y como participante en Bilinzig, te animamos a que vayas, propagando esto por ahí, tanto en los centros de formación de profesorado como en las revistas, newsletter, etcétera, que hay por ahí. Desde luego este es el mejor aforo para hacerlo y tenemos ya varias preguntas para hacerte. Si te parece, y os pido también que tenemos ya en este momento 8 preguntas. Sería bueno que ahora paraseis de preguntar para que no se me vayan perdiendo a mí en el chat, os lo pido por favor. Empezamos a preguntar y luego ya cuando acabemos las preguntas hacemos más turno de preguntas, si os parece. La primera pregunta que nos llega es ¿cómo influye esta situación que tú nos estás contando en la autoestima de un niño o una niña sorda? Perdón, no me he enterado, lo siento, ¿puedes repetir? ¿Cómo influye esta situación que tú has vivido en la autoestima de un niño o una niña sorda? Primero, os voy a poner en situación, más bien. Cuando tú estás, imaginaros en que, por ejemplo, yo que normalmente llevo audífonos, oigo más, ¿no? Entre comillas, pero no implica que llegue a la comprensión. Entonces, imagínate recibir como unos ruidos que tú no puedes descifrar y que además la sociedad pues te diga, es que no estás prestando atención. Es decir, poco a poco vas minando la autoestima, el no validar el sufrimiento que viven, el no escucharles y en vez de tratar de imponer tu visión, escucha primero, no pienses en responder lo que está diciendo. Eso es muy importante, influye mucho porque, por ejemplo, yo durante muchísimas veces he normalizado el no enterarme de las cosas. Tú a lo mejor me puedes estar hablando y no me entero y yo te digo sí, 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 sí. ¿Y eso qué pasa? No te sientes incluido en ningún lado. Ya no te sientes incluido, te sientes apartado. Porque realmente te aparta porque tú llegas a un punto de tanto pedir que sean accesibles, te sientes como un estorbo. Y al sentirte como un estorbo, te callas. Y esa forma, y ese dolor que te causa la sociedad, afecta la autoestima porque al final tú comienzas a pensar como el resto de que eres un estorbo. Y después te atacas a ti mismo. Y entras en la culpa, de que te sientes culpable, de que te sientes que estorbas. Eso se interioriza con el paso de los años. Y es muy importante que si tu hijo, hija es sordo, hacerle entender estas cosas, de que no es tu culpa. Y que es normal que llegues a un punto de que dices, pues hasta aquí. Ya no digo nada, ¿para qué? ¿Qué más da? Me meto en mi mundo y chao. De hecho, Verónica Moral hacía también esta pregunta, ¿no? Decía, ¿tú crees que la autoestima del niño sordo está influida por el método de comunicación que seleccione? ¿Crees que sería diferente si tú tuvieses, por ejemplo, una fluidez en lengua de signos cuando eras pequeño? Espera, me he perdido otra vez, lo siento. Pregunta a Verónica Vale, ¿dónde si está la esa pregunta? situación hubiese sido... No, yo te la leo, yo la tengo aquí Vale. recogida porque se están moviendo. Mira, Vale. pregunta a Verónica si crees que la autoestima del niño sordo puede estar influida por el método de comunicación que seleccione. Es decir, si tú hubieses sido fluente en lengua de signos, tu autoestima hubiese sido mayor. Esa es la interpretación que hago yo de la pregunta, que Verónica me responda si no es así. Ay, ya no te escucho ahora, Susana. Sí. No te escucho. Verónica Ahora. pregunta si crees que el método de comunicación utilizado puede influir en la autoestima. Es decir, si tú hubieses sido fluente en lengua de signos cuando eras pequeño, si eso hubiese influido en tu autoestima. Voy a hacer dos énfasis. Uno, la respuesta corta sí, pero
A ver, el problema de al haber crecido únicamente por la vía oral, te falta estimulación lingüística, interacción con el entorno. Y al cual interactuar con el entorno, a tener acceso a diversos aspectos culturales, pues tú te formas el yo, formas tu identidad en base a la sociedad. ¿Me explico? Entonces, como no recibes tanta estimulación lingüística, eso influye mucho en la autoestima. Pero esto es un arma de doble filo, porque también si creces por la lengua de signos, como debido a la estigmatización, debido a la discriminación lingüística que es muy prevalente, también afecta a la autoestima, pero no afecta a la autoestima por la falta de accesibilidad. ¿Me explico? Afecta a la autoestima por el audismo. Y eso es muy importante tenerlo claro. Pero al menos, creciendo con la lengua de signos, puedes comunicarte con personas que es de tú a tú, personas sordas. Yo no puedo aún. Yo muchas personas sordas no me puedo comunicar. Sí, ¿me explico? Solo me han enseñado a comunicarme con oyentes. Y ahí está la cosa. Sí, de hecho, Antonia Espejo nos dice aquí que la autoestima, también coincide contigo, se obtiene dándole una identidad, que el niño o la niña sorda tenga las herramientas para poder expresarse, y para ella es la lengua de signos. Nos dice Luis Carlos González que como oyente que acompaña a sordos, cree que los sordos tampoco terminan de aceptar que el mundo sordo es diferente que el mundo oyente. ¿Qué opinas sobre esto? El problema es que, obviamente, todos somos personas, pero el problema es que la discriminación que sufrimos, la opresión que sufrimos, sistemáticamente, sistemáticamente me refiero, por ejemplo, en la sanidad, por ejemplo, en la educación, por ejemplo, en la imposición oralista, por ejemplo, que el acceso, por ejemplo, a la cultura, que muchas veces, por ejemplo, depende solo del sonido, eso te excluye, tú por solo existir. Entonces, quieras o no, también hay que entender que las lenguas de signos se crearon debido a esa exclusión. Porque la sociedad es muy fonocentrista, es decir, que todo depende del sonido. Incluso la lengua escrita se hace en base a la lengua oral. Entonces, la lengua no se creó en base a esto. Entonces, no somos iguales, somos personas todos iguales, pero nuestras experiencias se ven influenciadas negativamente debido a que se perpetúa que las personas somos menos que las oyentes. Y eso se perpetúa en las leyes, se perpetúa en la cultura, en cómo nos representan en los medios, cómo hablan de nosotros, incluso en el tú a tú. Bien. Mónica Antón pregunta si te gustaría moverte en un círculo de personas sordas. Obvio, totalmente. Bien, te cuento también aquí. Mónica hace una pregunta sobre la privación lingüística. Es otra Mónica, Mónica sin apellido, pero dice, para mí la privación lingüística es que no te hayan dado la oportunidad de desarrollar una lengua que cubra tus necesidades y se amolde a tus características. En este caso sería la lengua de signos para las personas sordas. Puede que me equivoque, pero veo que tu enfoque es más hacia la falta de acceso a la lengua oral. ¿Lo puedes explicar mejor? No. Lo que estoy diciendo es que debido a la imposición oralista se nos crea esa inaccesibilidad que siempre vamos a tener no importa lo que hagamos. Con esto quiero decir que se debería de aprender primero, sobre todo, después si quieres aprender la lengua oral. Da igual, pero primero la lengua de signos es local. En este caso, tú viviendo en España, no sé qué sea Cataluña, lengua de signos española. Y en base a esto, tú tener una lengua que es 100% accesible para ti. Para que tú puedas formar tu identidad, para que tú puedas formar el yo y para que tú puedas, digamos, recibir estimulación lingüística más completa. Mira, María Cristina, Mónica nos dice que no considera que la lengua de signos... ¿Sí? Mónica. Una pequeñita cosa.
de la pregunta Sí. anterior. Sí. Perdón. Sí, que se ha demostrado científicamente, la Universidad de Galo de Estados Unidos tienen como una asociación, pero como un grupo de investigación específico sobre la privación lingüística, que yo hice un trabajo final de grado investigando sobre esto, y conseguí demostrar lo siguiente, que la lengua de signos debería de ser obligatorio para todas las personas sordas, independientemente de la audición que tengan. Porque se ha demostrado que el rendimiento, tanto a nivel social, tanto a nivel económico, tanto a nivel de autoestima y personal, es muchísimo mejor que por la vía oral. Y eso es un mito que se crea, pero se ha demostrado constantemente y se siguen haciendo estudios para demostrar de que la lengua de signos, sea cual sea, es súper beneficioso para las personas sordas. Bien, mira, Verónica nos dice, en este debate se están enfocando dos cosas con las que no estoy de acuerdo. Primero, oralismo como una dicotomía, oralismo, lengua de signos como una dicotomía, como si aún tuviésemos que elegir. Segundo, oralismo, lengua de signos como un camino a elegir. No tenéis en cuenta que hay casos en que las prótesis no funcionan y la lengua de signos es la única opción. Si se plantea siempre como una opción, obviamos que la sordera no es algo elegido. Nos dice que ella, como persona sorda, ha recibido la misma educación y recursos que Pablo. Sin embargo, su pareja, también sorda, recibió una educación basada en lengua de signos. A día de hoy, él signa y Verónica signa y habla, pero la diferencia es que él tiene una autonomía mucho más limitada que la mía, dice ella. Es bastante menos sociable e inseguro. Esto es lo que nos dice Verónica para reflexionar. Tengo aquí que hacer un pequeño énfasis. A las personas sordas oralizadas se nos instrumentalizan, es decir, que se nos utilizan como imagen para representar el éxito, para hundir más a las personas sordas signantes. O sea, nosotros, socialmente hablando, como nuestra figura, nuestra posición en el mundo, se acerca más al de un oyente, a pesar de que somos sordos, existe una serie de ventajas. Pero no es porque se nos perciben así, me explico. Se nos perciben como menos estorbo. Pero la discriminación que recibimos suele ser más invisibilizada. Entonces, también es cierto que lo mejor sería un bilingüismo. ¿Me explico? Pero primero la lengua de signos, después la lengua oral. Porque normalmente a partir de los 2 años ya tranquilamente, incluso menos, años de 2 casi, ya se comienzan a identificar los primeros signos, etcétera, etcétera, y se puede aprender y recibir mucha estimulación lingüística. Es decir, yo no estoy diciendo que tengas que coger A o B, simplemente que dependiendo de la zona en la que tú estés, independientemente de los recursos que tú tengas, que tú los utilices lo mejor posible, pero jamás debes de atacar al resto por no tener los mismos recursos que tú. Si hay que reconocer privilegios, se reconocen. Los privilegios siempre vienen a costa de los que no tienen ese privilegio, siempre. Y es necesario también entender de que nosotros como comunidad sorda existen muchos choques, muchos debates internos que aún tenemos que tener para crear, teorizar contenido y formas de identidades y formas de percibirnos con el resto del mundo. Me explico, incluso dentro de la propia comunidad. Para que podamos tener los mismos puntos en común y luchar por eso y a la vez apoyándonos en los puntos que no están en común. Y para eso, si no lo hacemos entre nosotros, los oyentes no lo van a hacer. Bien, antes de continuar, os quería comentar también, el chat que tenemos general es solamente para enviar preguntas. En este momento, Verónica y María estáis teniendo una discusión, una conversación muy amena entre vosotras, pero os comento que podéis hacerlo. Debajo de todo en el chat pone enviar a. Si pinchamos ahí, María le puede enviar a Violeta y Violeta le puede enviar a María y pueden continuar su chat particular.
Nos gustaría que todos pudiésemos intervenir de una forma fluida, pero lo telemático tiene también sus inconvenientes. Antes de seguir con las preguntas, a mí como educadora, Pablo, me gustaría hacerte una pregunta. Como profesor, como educador, ¿crees necesario entonces para aumentar esa autoestima el agrupamiento de alumnado, profesorado y recursos para niños sordos en un centro? Es decir, nosotros nos encontramos en secundaria a veces con algún alumno que es la única persona sorda que está en el instituto, con la consecuente dificultad y afectación a su autoestima, ¿no?, que eso conlleva en un adolescente. ¿Qué opinas tú del agrupamiento escolar? ¿Sabes lo que pasa? Que depende mucho del contexto. Porque no puedo hacer una afirmación y una negación algo tan amplio. Porque, por ejemplo, si estás en un pueblo, estás recibiendo educación secundaria y tienes estos límites de recursos, no hay más, no puedes hacer nada, me explico. Eso tiene un problema de financiación de la educación que nos impide tener los recursos que tenemos. Y para eso tenemos que nosotros ponernos las pilas y decir, la educación es lo primero, para que todo el alumnado pueda recibir una educación digna. ¿Me explico? Pero claro, no es que esté en contra ni en contra, no sabría qué responderte exactamente. No sabría qué responderte. Porque depende mucho del contexto y que tienes que ver más en la situación para saber cómo actuar. Pero ante la duda, yo recomiendo muchísimos activistas sordos que hablan de esto, que publican recursos, etcétera, etcétera. Y cuanto más perspectivas tengas, mejor sabrás actuar en base a lo que es mejor para el alumno. Eso es lo que yo siempre soy más partidario. Vale, gracias. Me dice Mónica también, no como pregunta, sino que le parece muy valiente por tu parte contar tu experiencia. Has dicho cosas que muchas personas sordas que han vivido una situación parecida a la tuya no se atreven a decir, que eres muy valiente y generoso, que sos muy valiente y generoso por tu parte y que muchas gracias. Queríamos, uno de los asistentes, Rodrigo, quiere preguntar a través del intérprete de lengua de signos. Por lo tanto, Rodrigo, yo me voy. Rafa, ¿no era Rafa Pozo? Rafa, que acaba de verlo ahora. Vale, me voy. Aquí. Rafa. Espera que active el sonido. Rafa, puedes activar el sonido si quieres. A ver, estoy compartiendo el ordenador con Rodrigo, por eso estoy utilizando su línea de chat. Te felicito por todo lo que has comentado, Pablo, pero hay una cosa que me preocupa muchísimo, que es la salud mental de las personas sordas. Tú has explicado tu ejemplo vital de que si estás entre dos mundos, y yo creo que eso es algo que hay que evitar. Y me gustaría saber si hay alguna pócima para evitarlo. Yo tengo una posible solución, que es conocer perfectamente los dos mundos para adquirirlos. Yo estoy en el mundo y en el mundo mayoritariamente todos son oyentes. Yo busco mis iguales con sus características similares a las mías, cultura y demás. Y así, conviviendo, soy bilingüe y puedo decidir el momento de un grupo u otro. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, siempre he convivido con oyentes, me he encontrado con barreras comunicativas, como decías tú. Con el tiempo me acerqué más a la comunidad sorda y me he sentido mucho mejor y más integrado. Sí que es verdad que hay personas con las que a nivel personal te puedes sentir más o menos identificado, pero para mi comodidad, para mi vida diaria, he elegido la lengua de signos en este caso porque me da felicidad. Continúo con el mundo de los oyentes. Para. Que hubo un momento que se, no sé, se cortó. Perdón. Sí, estaba diciendo que yo elegí... Ay, no te escucho. Espera. Habla otra vez. José, ¿me estás escuchando ahora, Pablo? Ahora, Pablo, ¿me escuchas? perfecto.
Sí, que no será algo del auricular o algo, me dejó de funcionar. Vale, pues estaba diciendo, y en resumen, lo que quiero decir es que esto de vivir entre dos mundos, para mí es como estar en un columpio infantil. ¿A dónde me puedo dirigir? Y eso es lo que puede influir en la salud mental y emocional, porque nadie nos orienta, nadie nos guía. Tú conoces el mundo de los oyentes, puedes conocer su lengua, puedes saber leer, escribir, pero yo también tengo el conocimiento de las personas sordas, de su lengua, de su cultura. Yo tengo adquiridas ambas y eso facilita las cosas. En tu caso es normal que siempre hayas estado oralizado, que te cueste entrar en la comunidad sorda. Yo lo entiendo perfectamente. Yo tuve muchísima suerte, porque de pequeño estuve en un cole de sordos, muy poco tiempo. Luego me volví al mundo oyente y ahí estuve muchísimo tiempo y echaba de menos a las personas sordas. Y yo me considero una persona bilingüe. Y necesito los dos mundos, uno y el otro. Pero con el tiempo sí que es verdad que acabo teniendo una preferencia por el mundo de las personas sordas porque la lengua utilizada no me da ninguna limitación. Entonces, bueno, mi pregunta era, ¿cómo podemos evitar que los niños sordos se columpien y vivan entre esos dos mundos y esas dos lenguas? Y bueno, disculparme Creo por... que, creo que, de nada. Am, creo que para mí es muy importante tener referentes. Referentes, en el sentido de, al verte reflejado en una persona en las experiencias, ayuda sobre todo a sanar muchos aspectos, muchos traumas que se han infligido por la sociedad. Y yo creo que eso es crucial. Referentes no solo, por ejemplo, en la educación, sino en el mundo del arte en general, en la política, en todos los aspectos, que veamos que existamos. Y para eso es necesario que los medios de comunicación se pongan las pilas. Que haya una reparación, una distribución económica para los negocios de personas sordas, para que hagan más representantes. Y que, por ejemplo, en una película, quieres poner a una persona sorda, que contraten a una persona sorda. No que pongan a una persona oyente haciendo de persona sorda. No. El tener referentes, y no referentes solo de Estados Unidos, sino también de aquí de España, da igual que sea blanco, racializado, negro, de diferentes orientaciones sexuales, que se vea que no somos una comunidad como homogénea. ¿Me explico? Que existen muchas realidades dentro de nuestra comunidad. Nada. Bien, están llegando un montón de preguntas, pero también es verdad que el tiempo es el tiempo y las intervenciones en Internet no deberían ser demasiado largas. Si os Si parece, queréis, voy a hacer... después, no me los envían a mí después y yo las voy contestando después de la charla. Esto es lo que estábamos pensando. Quizá Raúl e Isolina, bueno, me diré el nombre ahora. A Raúl e Isolina Piñeiro puedan decirnos un lugar donde enviar las preguntas como anfitriones que son de esta charla y lo ponemos luego en el chat común. Ya nos lo están diciendo, se pueden enviar las preguntas a Pablo en el correo ampanxoga@gmail.com con el asunto pregunta a Pablo. Moltes, ¿os parece? Por último, y antes de empezar con la segunda, Pablo también nos manda su correo, aunque yo creo que sería bueno también que llegara a Ampanxoga, porque eso son preguntas que nos llegarían a todos los demás, a todo el equipo que estamos trabajando. Antes de terminar, Pablo, una pregunta. Primero, Antonia nos dice que la agrupación del alumnado sordo es fundamental en las aulas inclusivas con oyentes, pero debe estar presente la lengua de signos como asignatura para todos, con 2 cotutores en el referente en lengua oral y lengua de signos. Muchas gracias, Antonia, por la respuesta también a la pregunta que yo hice. Luis Carlos me dice, me pregunta Pablo, y con esto terminamos, si os parece, las intervenciones con Pablo, luego al final podemos seguir. ¿Qué te parece la figura del ELSE?
no solo en los colegios de primaria, sino también en los institutos de secundaria. ¿Respondo las dos o cómo? Puedes responder tú. ¿Qué te parece la figura del ELSE? Y no solamente en los colegios de primaria, sino en el instituto. Creo que es crucial, básicamente porque, primero, que ya el hecho de tener una persona referente dentro de los espacios educativos y las personas que son sordas, que a lo mejor no conocen más personas sordas, pues eso serviría mucho. Y aparte que también ante las dudas, por ejemplo, de ciertos signos que no se saben, etcétera, etcétera, siempre pueden preguntar, o aspectos culturales o formas, por ejemplo, de mantener contacto con la resto de comunidad sorda. Me explico. Creo que es importante esa figura, sobre todo para que no se elimine en sí y no se siga perdiendo la riqueza cultural dentro de las comunidades sordas. Eso para mí es esencial. Y después los de agrupamientos, sí estoy de acuerdo, claro que sí, pero el problema es que depende del contexto, porque si tú, por ejemplo, estás en un pueblo y hay una persona sorda, ¿con qué lo vas a agrupar? Muchas familias no tienen el dinero para llevarlo a otros centros que están en ciudades. ¿Me explico? Y eso es complicado, pero en cambio, siempre que se pueda, fenomenal. Siempre que se pueda hacer, desde luego. Y que Alan, pues, creo que hay como 44 figuras de especialistas de lengua china española en España, pero yo animo a la gente, obviamente sorda, que se conviertan en especialistas porque son muy necesarios. Gracias, Pablo, por tus palabras. Vamos a empezar entonces, vamos a presentar a la segunda ponente. Pablo volverá después en la intervención final, ¿no? Para si hay alguna pregunta más. Pues acabo. Vamos a empezar presentando a Raquel García. Raquel es psicóloga, formadora y técnica de orientación en inserción laboral y nos contará su experiencia como madre de un niño sordo. Raquel, sin más dilación, creo que es mejor que empieces a hablar tú, que nos cuentes tu experiencia. Te dejamos con Cristina y yo me retiro ya de aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, como ha dicho, yo soy Raquel García, y soy madre de un niño sordo de 9 años. Vivo en Barcelona, provincia, y mi hijo actualmente está escolarizado en una escuela de Barcelona ciudad, que es una escuela bilingüe oral lengua de signos. Entonces, bueno, mi hijo fue diagnosticado como sordo a los pocos meses de vida. Aunque las pruebas no eran del todo concluyentes, se detectó una sordera, que según las pruebas que han ido variando, primero decían que era una sordera moderada, grave, después las pruebas salían como una sordera profunda. Bueno, las pruebas no eran concluyentes, pero desde el primer momento, desde que le atendieron en el hospital público de referencia en Barcelona para los casos de los niños sordos, estamos hablando del año 2010, que ya había el protocolo de detección de la sordera. Bueno, en primer momento, después de una serie de pruebas, mi hijo era bastante pequeño, tenía meses de vida, desde el hospital público ya la única opción que me dieron es un implante coclear. Yo no lo vi claro y tenía muchas dudas, y entonces, pues, bueno, como yo era una cosa nueva para mí, somos una familia que somos oyentes, no conocía a nadie sordo, o sea, era una sorpresa para mí todo. Yo me dejé guiar por los profesionales inicialmente, ¿no? Aunque no conocía el tema del implante y, bueno, me surgían muchas dudas, pero, bueno, le hicieron todo el protocolo para ver si era apto o no para implante coclear. Bueno, después de hacerle todas las pruebas, vieron que era apto. También tengo que decir que al mismo tiempo que le atendían en este hospital público de referencia, también me derivaron a que lo atendiera el CREDA, que es un organismo del Departamento de Educación, de Enseñament,
que trata, bueno, que interviene tanto en las escuelas como cuando los niños aún no están escolarizados, con las familias, bueno, es el centro de recursos para deficientes auditivos. Entonces, bueno, tanto desde el CREDA como desde el hospital público, pues me recomendaban el implante coclear. Yo al no verlo claro, me dijeron que era apto, yo dije que no lo veía claro. Y también yo me había informado por mi cuenta, porque bueno, yo soy persona curiosa y yo cuando hay algún tema que me preocupa, pues yo me informo por mi cuenta. También visité otros profesionales a nivel privado y me informé por otros medios. Yo vi que también, bueno, que tenían mucha prisa por ponerle un implante coclear a mi hijo y yo ni la familia no lo veíamos claro. Yo sugerí colocarle bueno, adaptarle audífonos a unos 6 meses, más o menos, a ver cómo funcionaban. Aparte de que las pruebas no eran concluyentes, yo observaba una audición, observaba evidentemente que mi hijo no oía adecuadamente, que era sordo, pero a veces oía respuestas auditivas, o sea, veía respuestas auditivas y tampoco veía, no tenía las cosas muy claras, ¿no? Me dijeron desde el primer momento que no, que audífonos era una pérdida de tiempo, que no perdiera el tiempo, que cuanto antes se implantara, cuanto más pequeño es el niño y se le implante antes, pues mejor. Incluso me gustaría comentar una anécdota que para mí es muy importante, ¿no? Que es cuando, después de todo el protocolo para ver si mi hijo era apto o no apto para implante coclear, en la reunión con la jefa de otorrinos de este hospital de referencia público, pues yo dije que no lo veía claro y que de momento no iba a implantar a mi hijo, que si más adelante pues veía que era una opción adecuada, pues ya lo haríamos, ¿no? Bueno, me dijo que estaba equivocada y que si no aceptaba en ese momento ya implantarlo, ¿no? Mi hijo iba a estar, había una lista de muchos niños que querían implantarse y que iba a estar abajo de todo de la lista porque pasarían por encima muchos otros niños, ¿no? También hizo pasar de la sala de espera, hizo pasar a un adolescente que estaba esperando su turno, de unos 13, 14 años, que llevaba un implante coclear y lo hizo pasar y le dijo, bueno, me dijo, este chico habla todos estos idiomas. Este chico es como una persona oyente. Si tú implantas a tu hijo podrá hablar varios idiomas y podrá ser igual que una persona oyente. Eso es lo que me dijo. Y te estás equivocando. Bueno, yo después con el tiempo he visto que esto no siempre sucede así, que sé que las ayudas auditivas, implantes cocleares o audífonos pueden funcionar, hay casos que funcionan bastante bien, pero que la audición no es igual que una persona oyente. Hay muchas interferencias, no se oye con nitidez, el sonido es diferente y ya en los casos que funciona mejor. Hay casos bueno, que no funcionan adecuadamente. Tampoco informan que hay diversos tipos de sordera. Todas las ponen en el mismo saco y todas implante coclear, todas audífonos. Hay trastornos auditivos y hay tipos de sordera que no se benefician igual de todas estas ayudas auditivas. Por otra parte, también quiero comentar que desde el CREDA que me tocaba a mí por la zona donde yo vivo, bueno, que le tocaba a mi hijo, también me presionaban mucho. O sea, yo sentí una presión y una prisa muy grande para implantar a mi hijo cuando yo no lo veía, la familia no lo veíamos claro, ¿no? Y me llegaron a decir, si tú no colocas un implante coclear a tu hijo tendrá problemas cognitivos, tu hijo no se podrá comunicar, no podrá aprender, no podrá anticipar acontecimientos. O sea, prácticamente me lo pintaban como si mi hijo fuera a ser una persona discapacitada
intelectual, al no poder aprovechar, pues bueno, al no implantarle. Me hacían sentir culpable como madre de que si no estaba haciendo lo que adecuado para mi hijo, y como si esa fuera la única opción. En ningún momento, ni desde el sistema sanitario, ni desde el hospital, ni desde el CREDA, que mi hijo, la edad que tenía era un bebé, no se me informó en ningún momento de la lengua de signos. Evidentemente yo sé que hay personas sordas, sé que hay lengua de signos, pero me lo pintaban de una forma como si la lengua de signos solo se utilizara actualmente sordos ya de una cierta edad, como que los niños ahora con todas estas ayudas auditivas, implantes, audífonos, que ya no se podían aprender lengua de signos. O sea, no es que me dijeran esto, es que al haber esa omisión de información y esa ocultación para mí de información, yo interpreté como que ya era algo obsoleto, estaba pasada de moda, era algo obsoleto y solo utilizaba gente que de pequeña no tuvo la opción de implante coclear o de audífonos, ¿no? Y como que ahora no habían las oportunidades o los recursos para los niños para que aprendieran lengua de signos. Esa es la interpretación que yo tuve, porque en ningún momento me dijeron que habían escuelas bilingües, orales, lengua de signos, ni nada parecido, ¿no? Bueno, mi hijo fue escolarizado escolarizado antes de ir a la escuela, fue a guardería, porque bueno, teníamos que trabajar y tengo que trabajar, y entonces en algún sitio tenía que estar mi hijo mientras trabajábamos, y en la guardería, pues bueno, con coordinación con el CREDA, pero mi hijo entró a la guardería que no se podía comunicar. Debido a problemas también, aparte de que no me daban el permiso aún para poder adaptar audífonos, porque me seguían insistiendo con el tema del implante. Aparte también mi hijo se complicó porque tenía otitis serosas, tenía muchos problemas de otitis serosas, tuvo 2 operaciones de drenajes y bueno, tampoco hasta que no se acabó de solucionar estos temas no se le adaptaron a audífonos. Entonces, bueno, en la guardería aún no se le habían adaptado audífonos. Cuando ya empezó infantil, en una escuela también ordinaria, coordinados con el CREDA, y el CREDA iba también a dar algunas horas de soporte a mi hijo, en la cual lo que hacían, creo yo, es poner soportes visuales para que pudiera entender mejor la información. Cuando ya fue a la escuela ya se le adaptaron audífonos, y bueno, los audífonos no le acabaron de funcionar demasiado bien tampoco. Mi hijo, antes de adaptarle audífonos, ya decía algunas palabras, pocas, que son las únicas que dice actualmente también. No las ayudas auditivas, en caso de mi hijo, decidimos no implantar, porque pienso que es una decisión que tampoco tienen en cuenta las familias, las opiniones de las familias. O sea, te presionan como que todo el mundo anda a hacer lo que ellos quieren. Y bueno, los audífonos no le funcionaron, parece, pues demasiado bien, porque a nivel oral y de comprensión no se vio una mejora. Y bueno, yo al final, a mí no me habían informado, yo estaba preocupada, y he de decir que la única persona que me informó que vi una salida, ¿no? Porque claro, mi hijo había ido a guardería, iba a la escuela, al colegio, estaba en infantil, veía que no avanzaba, veía que mi hijo estaba, se sentía marginado, se sentía frustrado, porque no marginado por los compañeros, sino marginado porque no sentía igual que los demás, ¿no? Estaba frustrado al no poderse comunicar.
empezó a tener problemas tanto la guardería como el colegio de conducta, debido a la frustración, interpreto yo. Y también problemas pues, de gestión de las emociones. O sea, creo que a nivel psicológico el no poder pues aprender una lengua, o sea, comunicarse, le afectaba a este nivel, ¿no? Bueno, yo estaba preocupada. En el colegio la única solución que me daban año tras año mientras iba a infantil era que repetiera curso, cuando yo pensaba de qué sirve repetir curso si lo único que tiene mi hijo es que está bien integrado con los compañeros de clase, porque aunque no se pudiera comunicar, lo aceptaban, lo integraban, o sea, con las familias y con los compañeros de clase, encantada, a pesar de las dificultades. El colegio, pues, más que nada es que pienso que era una escuela que no sabía qué hacer con este caso, no era el único niño sordo, creo que había otro niño con audífonos en el colegio, pero era sordo medio y hablaba, o sea, un caso como el de mi hijo no sabían cómo abordarlo. Bueno, desde el CREDA, pues, bueno, tampoco veíamos que sirviera de mucho, ¿no? En este sentido, ¿no? Porque los audífonos no le eran demasiado útiles. Bueno, a mí se me abrió un poco el mundo, yo estaba preocupada. Un día en una reunión en la escuela con la tutora de mi hijo de P4 o P5, no recuerdo ahora, creo que en P5, estaba la psicopedagoga de LEAP y bueno, evidentemente yo no le hacía repetir a mi hijo, ¿no? Pensaba que no era la solución, no sabía cuál era. Estaba en infantil, aún no hay una exigencia muy grande a nivel académico, pero bueno, como la familia tiene la última palabra en infantil, pues yo decidí que no era la mejor opción repetir. Bien, en esta reunión la psicopedagoga de LEAP me planteó que bueno, que si mi hijo no avanzaba debido a la falta de comunicación y evidentemente a nivel académico cómo iba a avanzar, ¿no? A nivel escolar, que una solución podía ser, bueno, que habían escuelas de agrupamiento sordo, ¿no? Pero que, claro, tampoco las veía del todo adecuada porque eran orales, o sea, era agrupación, pero que se trabajaba con los sordos a nivel oral. Y entonces me dijo, existe una escuela en Barcelona ciudad, yo vivo relativamente cerca de Barcelona ciudad, aunque no en la misma ciudad de Barcelona, existe una escuela que es bilingüe oral lengua de signos y pienso que podría ser la escuela adecuada para tu hijo. Bueno, la sorpresa para mí fue que me informó una psicopedagoga de LEAP. En ningún momento me informaron las instituciones especializadas y que me tenían que haber informado del CREDA, por ejemplo, ¿no? Que forma parte del Departamento de Enseñamiento, de Educación. Bueno, yo ante esto me moví por mi cuenta. Me dijo, esta escuela sería adecuada, pero puede ser que no hayan plazas, puede ser que, porque es la única escuela de estas características en la zona. Y bueno, yo lo primero que hice es llamar a esa escuela, hablar con el director, explicar mi caso. Me salté un poco todos los protocolos, pero bueno, yo quería ver si mi hijo podía ir allí, ¿no? Me dijeron que harían lo posible, que los casos como de mi hijo pues eran prioritarios para que pudieran entrar, mirarían si habían plazas y bueno, y me recomendaron, ya que mi hijo estaba en P5, pues que si pudiera hacer el cambio, que repitiera P5 para poder aprender lengua de signos antes de pasar a primaria, ¿no? Bueno, yo ante eso pues ya me puse en marcha y me dijeron todo lo que había que hacer, que es que hablar con el CREDA, hablar con EAP, informes, para poder hacer la prescripción y el traslado a esta escuela. Se hizo todo. Sí que decir que en este caso no me pusieron trabas ni problemas. Bueno, de hecho es que yo ya el CREDA iba a la escuela para
para atender a mi hijo, pero yo con el CREDA, ya os digo, que me tocaba por la zona en la que yo vivía, porque mi hijo se escolarizó tanto en guardería como en escuela de la población donde vivo, ordinarias, yo ya había dejado de acudir a las entrevistas con ellos y todo. O sea, ellos las asistían en la escuela, pero... Y también en el hospital de referencia también dejé de ir allí. ¿Pero por qué? Porque ya me fui a un otorrino privado infantil. Ese otorrino trabajaba en otro hospital público y vi que el trato bueno, y la atención eran mejores y entonces pues lo atendieron en otro lugar. Y yo de forma bueno, voluntaria, pues cogí una logopeda privada para mi hijo y ya les dije al CREDA que muchas gracias, pero que no necesitaba que a nivel de familia que nos atendieran, ¿no? Aunque iban al colegio a atender a mi hijo en el horario escolar. Bueno, con todo esto quiero decir que entonces mi hijo ya con casi 6 años empezó a escolarizarse en esta escuela de Barcelona, la Escuela Tres Pins, que es bilingüe, era lengua de signos. Y a partir de ese momento es cuando yo vi que se me abrió la luz, se abrió un mundo nuevo, tanto a mí como a mi hijo, en ese sentido, en el que vi cuál era la solución, ¿no? Al problema, o sea, a la sordera de mi hijo y al poder él desarrollarse cognitivamente, avanzar a nivel escolar, aprender. Allí pudo ver otros niños sordos como él, referentes sordos, una escuela adecuada con recursos y con experiencia para poder atender casos como el de mi hijo, de niños sordos, y poder adaptar los contenidos a sus necesidades. Al mismo tiempo, yo también pude conocer otras familias con niños sordos. Es muy heterogéneo porque tanto hay familias sordas signantes como familias que no son signantes. Hay familias que todos son oyentes que tienen hijos sordos. Hay incluso familias sordas que tienen hijos oyentes que también van a esta escuela. O sea, pero bueno, sentí que había compartí experiencias con otras personas como yo, otras familias. Evidentemente, al mi hijo empezar a aprender lengua de signos en esta escuela, lo más adecuado y lo lógico que yo vi es que la familia también aprendiéramos lengua de signos, porque claro, no es solo en el colegio que mi hijo se ha de relacionar, ha de entender el mundo, ha de comunicarse con la familia, con el entorno. Por eso es muy importante que en el caso de niños sordos no solo aprendan lengua de signo los niños, sino que se implique la familia y todo su entorno en hacerle en aprender lengua de signos y hacerle el entorno adecuado. Hay familias que lo pueden ver un esfuerzo muy grande, pero yo creo que por un hijo se tiene que hacer para, si quieres, su bienestar, ¿no? Entonces, bueno, con todo lo que he explicado, en resumen, las conclusiones que querría sacar de todo esto es que lo adecuado, yo pienso que para un niño sordo utilice implante, utilice audífono, aunque se pueda aprovechar de las prótesis auditivas, no todas estas prótesis funcionan. Aun en los mejores casos, creo que no funcionan exactamente igual. Los sordos no pueden oír con estas prótesis exactamente igual que una persona oyente. Y en los casos que funcionan peor, como el caso de mi hijo, bueno, primero porque decidieron implantar, ¿no? Segundo porque utilizó audífonos que no le fueron útiles, pero también conozco, sé de casos de niños con implante que tampoco les ha funcionado bien y tampoco lo han aprovechado demasiado. Entonces yo creo que el salvavidas para los niños sordos es la lengua de signos, es la lengua con la que pueden comunicarse plenamente. También adquirir una identidad en la comunidad sorda.
Evidentemente, tal como decía Pablo antes, yo comparto su visión de que en esta sociedad, en este sistema en el que vivimos, se intenta que el sordo se adapte a la sociedad. ¿Y qué se espera? Pues que se oralice, ¿eh? Pero en los casos que es posible, pues mejor, porque el niño tiene más oportunidades, ¿no? Pero en los casos que no se puede llegar a oralizar a un niño sordo o a una persona sorda, pues siempre estará la lengua de signos. Y bueno, este testimonio yo pienso bueno, que sirve para ver que desde el ámbito, desde las instituciones sanitarias que atienden, que diagnostican, que operan, y que atienden y que tratan a los niños sordos, a las personas sordas, niños sordos en este caso, y tanto el sistema educativo, no les parece, por mi caso, que no les interesa que se aprenda lengua de signos. ¿El por qué? Bueno, que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Pienso que es complementaria, que no tiene por qué ser excluyente la lengua de signos, aunque se utilicen prótesis auditivas, ayudas auditivas. Y bueno, y pienso que también se ha de hacer lo óptimo para los niños sordos es que haya más accesibilidad, más conciencia social. ¿Por qué no aprender lengua de signos, aunque se fuera como una asignatura optativa en las escuelas, que la pudieran aprender los oyentes para que los sordos estuvieran más integrados y pudieran comunicarse mejor, ¿no? Pienso que hay mucho que hacer y del tema que nos ocupa, que es la privación lingüística, pues pienso que se ha perdido mucho, en mi caso concreto, ¿no? Y en muchos otros casos que también conozco, debido a la no información y la omisión de yo saber que había esta escuela, que yo podía aprender lengua de signos desde el principio y mi hijo podría, desde que era bebé, aprender lengua de signos y comunicarse. Si yo hubiera sabido todo esto, no hubiéramos perdido casi 6 años, que afortunadamente ahora ya mi hijo va avanzando, aprendiendo, se comunica bien. Yo también he ido aprendiendo lengua de signos, su entorno. Y bueno, y ahora seguimos hacia adelante, ¿no? Pero bueno, también ha tenido que ir a psicólogo por problemas de conducta, por problemas de gestión de emociones, por la frustración que ha pasado. Entonces, todo esto tiene unas secuelas que afortunadamente ahora ya seguimos hacia adelante, ¿no? Un poco este sería mi testimonio. Muchas gracias, Raquel. La verdad que tu testimonio es fundamental el papel que las familias tenéis, ¿no?, en el desarrollo sociocognitivo y lingüístico de vuestros hijos y la decisión de elegir, ¿no?, de poder elegir. Se ha creado, el chat está ardiendo. Entonces, yo voy a intentar resumir lo que hay aquí. Si alguno, por favor, me olvido de decir alguna de vuestras intervenciones, pues las volvéis a repetir. En este momento vamos a parar porque hay como más de 60 intervenciones que voy a intentar resumir. Raquel, muchos padres y madres se han solidarizado contigo porque a ellos les ha ocurrido lo mismo. Violeta nos cuenta que incluso en el CREDA les prohibieron o les dijesen que no hablasen lengua de signos. Nana nos dice que ella, que ha acompañado a bebés sordos, pues encuentra que la única opción que dan en la sanidad es el implante coclear, ¿no? Y otras personas, que sois muchas, comentáis algunas cuestiones, pues como qué suerte, nos dicen desde Madrid, poder contar como un modelo como Tres Pins, pero otras personas nos dicen, yo vivo en Cataluña, pero vivo lejos de Tres Pins. Incluso algunas comentan también, es que hay muchos, Tres Pins es una excepción, ¿no? Creo que casi todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, somos partidarios de una educación bilingüe. Ojalá hubiera muchos Tres Pins, Gauden, ¿no?, en toda España, pero no es así. Entonces, una de las preguntas que me hacen sí específica es ¿cómo te comunicabas con tu hijo mientras pensabas en la opción del implante y de los audífonos? ¿Cómo te comunicabas con él? Bueno, evidentemente alguna forma de comunicación ha de haber. Te la inventas, sobre la marcha va surgiendo. Yo ya lo he comentado,
otras familias que han pasado casos similares a mí, ¿no? Nos inventábamos signos, o sea, surgía de forma natural. Por ejemplo, cuando mi hijo quería agua, pues hacía así, que era el signo como si fuera un vaso o una botella, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Nos habíamos inventado signos caseros para podernos comunicar, pero evidentemente es una comunicación muy pobre, muy básica. Cuando un niño es un bebé, pues aún, ¿no? Pero a medida que va creciendo, pues no es lo adecuado, ¿no? Pero sí que había algún tipo de comunicación, sí, pero muy básica, ¿no? Y bueno, y las pocas palabras que decía, a mí desde el principio me dijo, desde los 18 meses o así, aproximadamente, empezó a decirme mamá, aún sin audífonos, ¿no? O sea, algunas palabras que sigue diciéndolas. Mi hijo me llama, aunque tiene muy poco lenguaje oral, solo pocas palabras, me llama también cuando quiere algo desde una otra habitación de la casa, por ejemplo, oye, es que dice mamá. O sea que, pero bueno, era de esa forma. También me he olvidado otra cosa, no solo se me vio el mundo gracias a la Escuela Tres Pins, sino también a las asociaciones que yo conocí de padres y madres de niños sordos, como APANSTE, como Volem Signar i Escoltar. Pienso que es muy importante para las familias porque se encuentran muy solas, porque si una familia de oyente tiene un niño sordo, la atienden en el hospital, la atienden en el CREDA, pero si no conoce otras familias en su misma situación, en el CREDA sí que se hacen reuniones de familias y tal, ¿no? Pero bueno, yo a través de esas asociaciones no me sentí sola, pude ver, compartir con otras familias y ver pues lo que nos había pasado y los fallos, ¿no?, del sistema a este nivel. Y también, por ejemplo, los sábados hay un splay en el que los niños se relacionan desde una de las asociaciones como APANSTE, se dan lengua de signos a las familias. O sea, todo esto también ha ayudado mucho, ¿no? También quería comentar. Está claro, y aquí estamos gracias también a la asociación Amponxaga, es decir, estamos... Claro, las asociaciones, en mi caso estamos hablo convocados por ellos, desde mi ¿no? Estamos experiencia, convocados ¿no? por ellos. Sí, es importantísimo, ¿no? Porque es verdad que sois las familias las que tenéis que decidir, la que nos podéis dar la clave también a todas las personas, ¿no?, que podamos estar colaborando en este tema. Nos comentan también en el chat que es muy importante, bueno, nos hablan de la situación de Canarias, de otras comunidades de Madrid, que me imagino que ya conoceréis y que podéis leer luego en el chat. Desde luego, Raquel, están enviando un montón de mensajes de solidaridad contigo y que gracias por tu valentía, ¿no? Me dice aquí Luis Carlos González, muy bien, Raquel, soy una persona sorda de nacimiento, mi madre me dio audífono y todos los medios desde el primer momento, fui a guarderías de hoy estoy totalmente integrado gracias a la lengua de signos. Comentan también por aquí, me parece muy importante, ¿no?, que hay una necesidad de informar. Tú hablabas del profesorado, de los médicos, de las instituciones, ¿no?, que hay una de los logopedas, pero que también hay mucha parte del profesorado, mucha parte de los médicos que quizás lo que no están es informados de todo lo que esto significa, ¿no? Entonces comentan aquí en el chat la necesidad de informar, pues eso, a los logopedas, a los médicos, a los profesores y a las instituciones. Me preguntan también cuando comenzó a aprender lengua de signos catalana tu hijo, cuando comenzó, en qué momento, y si viste cambios en él mientras estaba aprendiendo la lengua de signos catalana. Hombre, pues sí, empezó en cuanto, bueno, mi hijo ya empezaba en septiembre el curso escolar, pero como hay el spray, el casal de verano de la escuela, yo aproveché y lo apunté antes, ya en verano, antes del curso, ¿no? Bueno, claro, yo vi un florecimiento allí porque vio que había un sistema para poderse comunicar que lo empezó a aprender. Y fue algo, bueno, claro, y empezamos al mismo tiempo. Evidentemente él aprendió mucho más rápido porque es un niño, porque en la escuela estaba cada día. Yo solo lo aprendía los fines de semana inicialmente. Y bueno, llegó un momento que él me corregía y avanzaba mucho más rápido que yo. Y vi un florecimiento a todos los niveles. O sea, a nivel
de comunicación, a nivel de comprensión de todo. O sea, fue algo para mí muy bueno. Pregunta también Mónica, en ese mismo ámbito, ¿qué cosas positivas consideras que te ha dado a ti y a tu familia, a nivel familiar, la lengua de signos? Y también si sigues cuestionada por hablar en lengua de signos a tus hijos, a tu hijo. Esa es la pregunta. A ver, vuelve a preguntarme, que me he perdido un poco. Me pregunta, confluyen dos preguntas en una. ¿Qué cosas positivas consideras que te han dado a ti y a tu familia la lengua de signos? No solamente a tu hijo, sino a vosotros como familia. Y si sigue siendo cuestionada, me imagino que por otras familias, no sé, o en las instituciones, no ponen por quién, por hablar en lengua de signos a tu hijo. Pues no, la verdad es que, bueno, básicamente el beneficio es la comunicación con mi hijo, que antes no se podía dar. Y bueno, y aparte también me ha enriquecido porque también me he podido comunicar con la comunidad sorda, con otras personas sordas, ¿no? Y bueno, aprender otra lengua me ha ayudado mucho. De hecho, también me he dado cuenta, no sé esto, que bueno, al aprender lengua de signos, por ejemplo, yo tenía una base de inglés, pero lo tenía bastante olvidada, y me he dado cuenta que no sé si se activa algún área del cerebro al aprender lengua de signos, pero que me ha mejorado, o sea, que ahora entiendo, o sea, como la base que tenía de inglés la tengo ahora más, no me cuesta tanto entender una película en inglés, por ejemplo, y antes con la misma base me costaba más. Y digo, no sé, si al aprender lengua de signos, pues no sé, se me ha activado más un área del cerebro que pueda ayudarme a activar los idiomas en general, ¿eh? No sé. Bueno, tenemos aquí una lingüista que si quiere puede indicarnos sobre esto. Esperanza, no sé si puedes activar la cámara, pero a lo mejor quizás puedes contestar, no lo sé, a esa pregunta que hace Raquel, ¿no? El hecho de tener otra lengua más, si eso puede ser también beneficioso para los oyentes. Me imagino que esa es la... ¿Esperanza está por ahí? Hola Raquel. Sí, dicen que a partir hay estudios que dicen que la tercera lengua a veces es más fácil o te ayuda a recuperar, pero esto está claro que el cerebro aprender no ocupa, es bueno siempre. Sobre todo me ha gustado lo que has dicho de que te ha abierto la posibilidad de entender a otros y sobre todo pues porque va a ser la lengua que tu hijo, te vas a comunicar mejor con tu hijo. A mí me parece que eso es fundamental. Y vas a entender otra comunidad con todas sus diferencias, dificultades, y eso yo creo... Me voy a integrar en la comunidad de mi hijo, ¿no? O sea, yo formo parte como familia también. También quería comentar que es muy importante, para mí es fundamental que a las familias no se les presione, no se les obligue pues a esto, a colocar implante, colocar audífonos. Parece que desde el sistema sanitario, CREDAS, tal, te obligan, o sea, te obligan. A ver, no es que te obliguen, pero te presionan y no te dejan elegir. Yo pienso que ha de ser, por ejemplo, un implante coclear pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Parece que te fuercen a poner todas estas cosas, te parezca bien o te parezca mal, ¿no? Eso es mi vivencia, ¿no? Incluso aunque vean que no funciona o que no son muy útiles, da igual, que lo siga llevando, Entonces, bueno, yo pienso que se ha de respetar más a las familias y escucharlas más. No solo a las familias, sino a las personas sordas, porque son las protagonistas y las que parece bueno, que las personas especialistas, los médicos, los logopedas, todo, son los que tienen la razón y los demás hemos de hacer lo que dicen ellos. Eso como yo me he sentido, ¿eh? Y también pienso que las personas sordas también se pueden sentir así. Y también quiero puntualizar algo también. Yo no estoy en contra de ningún profesional.
O sea, yo me he encontrado gente muy válida, tanto en el sistema sanitario como en CREDAS, como en el sistema educativo. Yo no estoy en contra de ninguna persona. Hay profesionales muy buenos. Muchos de ellos están desinformados, como habéis dicho. Yo lo que me quejo son los protocolos y el sistema de funcionamiento, que pienso que no es correcto porque no cuenta, pues esto, ¿no? Con la lengua de signos, que yo pienso que es la lengua fundamental para los sordos, porque funcionen o no funcionen en las ayudas auditivas, con esa lengua se pueden comunicar. Y pienso que tendría que ser la primera lengua. En eso sí que pienso que no se ha de cuestionar y que sí que se ha de ser obligatorio por el bien de los niños sordos. De hecho, en el anterior coloquio, pues Esperanza habló sobre esto, ¿no? Lo que significaba la privación lingüística y el hecho de que un niño sordo no pueda tener acceso a su lengua natural. No sé si Esperanza quiere hacer alguna apreciación ahí o si no pasamos con las otras preguntas. Esperanza, ¿quieres hacer alguna pequeña apreciación sobre lo que significa la privación lingüística y sus consecuencias antes de pasar a otras preguntas? Yo creo que podemos pasar a otras preguntas, pero bueno, yo creo que es fundamental que los padres y madres os deis cuenta de la importancia y de cómo mejora, de que vuestro hijo o vuestra hija necesita una lengua. Yo creo que eso lo podemos explicar desde la investigación, desde los estudios teóricos, desde las publicaciones, pero la experiencia la tenéis que, y sobre todo comunicar, que me parece muy interesante, tanto Pablo como tú, que nos hayáis comunicado unas experiencias, porque por mucho que lo tenemos que decir también desde la universidad, para eso estamos. Y desde que nos conocimos, Raquel, hace año y medio ya o dos, bueno, yo creo que tu experiencia es muy importante para que muchos otros padres y madres se den cuenta. Pero tiene que ser por todas las partes. Y además es importante porque ahora todo esto lo estamos difundiendo y yo creo que desde las instituciones, no desde la universidad que lo tenemos claro, o por lo menos desde la lingüística, pero las instituciones educativas y responsables tienen que tomar nota y esto lo tenemos que hacer llegar y por eso es importante que lo expliquéis. Sí, desde luego que sí, porque también desde el mundo de la educación y de la investigación educativa eso se está abriendo, se sabe, y los resultados son obvios, ¿no? Del desarrollo que el bilingüismo supone para un niño sordo, ¿no? En el chat están hablando, pues apoyando todo lo que tú estás diciendo y contando también, ha sido un buen momento para que todos podáis explayaros, ahí estáis contando cómo se vive en Canarias, cómo se vive en otro lado, hablar un poquito también de todo esto, de todas las cosas que tú estabas comentando, pero hay una pregunta con la que me parece que podemos terminar, si os parece, y luego de la misma forma enviando a Ampan-Shoga con el asunto pregunta Raquel, alguna de las preguntas que se puedan hacer. Hay una pregunta que me manda, espera que está aquí, María, ¿no? María me dice, como madre, Raquel, ¿cuál es el principal objetivo que deseas para tu hijo? Pues que esté bien, que sea feliz, que aprenda, que se desarrolle adecuadamente. Eso, sea con lengua de signos, sea con lo que sea. Bueno, como decía Esperanza, no sé si hay alguna pregunta más. Por ahora no, seguís hablando un poquito entre las familias, ¿no? La verdad que este chat daría para muchísimo más tiempo. Ojalá que pudiésemos tener abierto un foro donde se pusieran dejar cosas abiertas. Con el tiempo se podrá hacer incluso, ¿no? Sería una opción a pensar. Por ahora, el resto de preguntas, si queréis, las enviáis. Y parece que Esperanza quiere hacer una intervención. Sí, Esperanza. Sí, algunas preguntas veo que están conectando con el tema de la economía de los implantes. Yo creo que ese es un tema que también la comunidad sorda se tendría que implicar y los padres y madres también. Lo estamos haciendo también desde la investigación. Es decir, no estamos en contra de los implantes, no estamos en contra de la adquisición de la lengua oral, del nivel que se pueda, pero aquí hay mucho negocio y eso hay que clarificarlo y las instituciones educativas tienen que ser conscientes de que hay que parar a los otorrinos. Es decir, lo que no se puede es que hagan firmar, es decir, que cuando uno vaya a implantar a su hijo o una familia, le hagan firmar
un documento que diga que no le puede signar. Eso es una discriminación, ahí tenemos un problema que no se tiene que legalizar ese tema y eso es una discriminación respecto a los oyentes. Por tanto, ese es otro de los objetivos que tenemos que abordar, que la comunidad médica no puede hacer lo que quiera. Es decir, tiene que hay unos límites y lo importante es lo que decía Raquel. Ella lo que quiere es que su hijo sea feliz. Y entonces, si también Pablo nos ha dicho, la ansiedad de que nunca llegas con la lengua oral. Y sin embargo, la lengua oral tiene que ser la lengua primera, tiene que ser la lengua en la que te sientes cómodo, en la que te sientes más creativo, en la que te desarrollas como persona, y no puede ser esa insatisfacción de que algo está fallando, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema que alguien lo ha sacado por ahí y tendremos que abordar desde la investigación, también desde la universidad, que no puede ser que no les paremos, tenemos que pararle los pies a los, o las decisiones, mejor dicho, parar las decisiones que están tomando ahora mismo la comunidad médica, que no está viendo, no está teniendo una visión integral de los niños sordos. Desde luego, en el chat se comenta también, y también se comentó en el pasado coloquio, que esto atenta contra los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Eso es verdad. No sé si alguien más quiere intervenir. Estoy pensando, porque lo estáis diciendo todos en el chat, ¿no? Todos estáis haciendo intervenciones sobre la fuerza, y lo recomendaba también y lo reforzaba Esperanza, sobre la fuerza de las asociaciones de familias a la hora de relacionarse con las instituciones. No sé si quiere hablar Marianne o alguna de las personas que estén aquí de alguna asociación de padres, pero con eso finalizaríamos ya el evento porque llevamos pues casi 2 horas. Hola, Marianne. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, este confinamiento nos ha servido en gran medida pues, para afianzar lazos con otras asociaciones, Avipans, Ampanchoga, y realmente, pues eso, junto con el grupo Griles también y Bilinsic, bueno, hemos presentado una propuesta de modificación de la nueva ley de educación. La hemos enviado a los portavoces de educación, a todos los portavoces de educación del Congreso. Hemos enviado una carta al relator de la ONU y, como comentaba Susana y como también lo hicimos en el último coloquio, pues el discurso es que realmente la lengua de signos es un derecho humano. Los niños sordos, al igual que cualquier otro niño o cualquier otra niña, tienen derecho a tener una L1 y a poder desarrollarse como personas, y su L1 es su lengua natural, que es la lengua de signos. Por supuesto, en ningún momento en contra de ninguna ayuda protésica ni de ninguna otra ayuda, porque todo suma, todos los recursos, pero la lengua de signos es imprescindible. Con todo esto, ayer además tuvimos una reunión con Juana Hernández Rodríguez, es la consejera técnica de la ministra de Educación, y la verdad es que, bueno, también está por ahí Antonia Espejo. Fue una reunión muy, muy positiva, estuvimos las 3 asociaciones, y allí pudimos exponer cuáles son las necesidades del alumnado sordo, porque son las mismas en Galicia, que en Murcia, que en Barcelona o Madrid, en toda España. Y bueno, cuáles son los recursos que necesitan los alumnos sordos pues, para tener un desarrollo óptimo, ¿no? Estuvimos explicándoselo todo. La reunión fue súper provechosa, una escucha muy activa, muy empática. Pudimos contar con experiencias distintas, ¿no? Por ahí está Toñi, ¿no? Que podría contarlo quizá también, pero Toñi y sus hijas son mayores, ya han acabado universidad o están acabando. Mi hijo es un adolescente y Solina pues es madre de 3 hijos sordos, con lo cual tenía una visión, ¿no? De edades distintas también, y eso daba una visión amplia de 3 comunidades. Bueno, también estaba Enrique, vocal de Avipans. Fue una reunión emocionante. Yo creo que Juan Hernández no la olvidará muy rápido, seguramente. Y bueno, ella se comprometió a elaborar un informe porque evidentemente falta una ley marco que garantice los derechos de los niños sordos y que después eso ya se adapte a las diferentes comunidades autónomas. Pero vamos, reunión atípica en cuanto a lo bien que fue. Yo por lo menos estoy poco acostumbrada a que las reuniones fluctúen así, no sean tan
Incluso nos dijo que nos mantendría informados sobre este informe que iba a elaborar. Continuamente estuvo tomando nota y fue una reunión muy, muy positiva, de verdad. Sigamos trabajando así, por favor, ¿eh? Antonia Espejo dice lo mismo, totalmente de acuerdo con Marián, todos los participantes salimos muy contentos, ¿no? Bueno, Nos tiene otro usuario, María Belén quiere intervenir, es un chico, no es María Belén, pero ha salido. Bueno, nos dice también PC, que se identifica como PC, que la ley reconoce que las lenguas existen, las lenguas de signos existen desde el 2007, pero no ha servido de mucho. Bueno, vamos a abrir un mensaje de esperanza porque creo que este es un primer paso, ¿no? Todo esto que se está dando, pues, de reunir asociaciones, familias, investigación, profesionales, etcétera. Finalizamos esta charla. Si os parece, esta charla coloquio, a la que esperamos que sucedan muchas otras más, a partir de las sugerencias de temas que nos habéis dejado en la inscripción. Creemos que es importante difundir su contenido y por lo que colgaremos toda la grabación de esta sesión bajo el hashtag privación lingüística, todo junto. Muchas gracias a Pablo y a Raquel por su experiencia, por contarnos su experiencia, al equipo de intérpretes, José y Cristina, por hacernoslo fácil entre las dos comunidades, y a todos y todas que nos habéis acompañado ahora mismo en directo y también en diferido. Dejo la palabra a Isolina Piñeiro, que va a cerrar el evento, y después de hablar Isolina, queríamos invitaros a todos a que conectáramos nuestras cámaras para poder sacar una pequeña captura de pantalla que, bueno, que deje como la orla de esta reunión, que también es bueno ponernos caras. Gracias, Isolina. Simplemente quería deciros, como conclusión final, agradecer tanto la participación como la asistencia, gracias a los dos intérpretes. Ha habido un fallo tecnológico, pero bueno, es normal, la tecnología es así. Intentaremos que en sucesivas ocasiones buscaremos aplicaciones a lo mejor más adecuadas y siempre intentando que la imagen sea nítida y que sea adecuada. Buscaremos soluciones. Vale. Ahora, de momento, bueno, estamos buscando esas mejoras tecnológicas desde el confinamiento y todo irá avanzando en positivo. Muchas gracias a Pablo por tu testimonio y tu charla. Después te enviaré los contactos, y si las preguntas se las podéis dirigir a mí directamente o si no a Pablo. Vale, sí me gustaría recibirlas para hacer como una especie de conclusiones y de acta, ¿vale? Es importante que continuemos luchando en este sentido. Gracias también a Raquel. No sé cuál es tu signo, Raquel. La verdad me ha puesto la piel de gallina y me ha emocionado muchísimo. Tengo 3 hijos sordos, yo sé que tú eres oyente, pero en el tema sanitario, lo que has contado, me he sentido muy identificada con el ámbito sanitario, me siento muy marginada y además siendo sorda, siendo una madre sorda, muchas veces parece que los médicos me tienen todavía más lástima. Y entonces, claro, es que me enciendo, es como si se me encendiese el fuego por dentro y me enfado muchísimo. Raquel. Este es tu signo. Vale, perfecto. Vale. Muchas gracias, Raquel. Gracias y encantada de conocerte. Me gustaría deciros que sabéis que la privación lingüística, si a ese bebé es sordo no le damos esa oportunidad de aprender, además de no estar permitiéndole tener esos derechos, vale, es posible que podamos utilizar ayudas técnicas o nada, pero su derecho humano tiene que prevalecer ante todo y ese derecho a esa lengua. Es como si faltase una pieza fundamental de ese puzzle. Yo considero que es un abuso y que tenemos que luchar y buscar de qué forma, con qué argumentos, cómo hacernos visibles, de qué manera para seguir moviéndonos y luchar. No sé si eso, pues con este tipo de eventos, grabar, ponerlos en las redes sociales, enviarlos a la administración, hacer un dossier lleno de 1000 papeles o de 2000 papeles que podamos hacer llegar o 4000. Vale, es muy importante que vean que nosotros estamos enfadados porque al final no nos dejan ser, no nos permiten. Vale, ¿dónde está? Todo está suponiendo
es un fracaso, ¿vale? Presentamos muchos proyectos, lo que decía Pablo, ¿vale? Sí, presentamos un producto y una persona sorda que es buena hablando, ¿vale? Pero realmente en el fondo hay muchos fracasos, esa privación lingüística, esa visión patológica que se tiene desde la medicina. Sé que hay posibilidades a nivel tecnológico, pero la lengua de signos tiene que estar siempre y esa es nuestra lucha. Para nosotros es una gran oportunidad. Es una oportunidad que podamos decidir. Y después, cuando esos niños sordos tengan ese conocimiento y sean adultos, después ellos decidirán qué es lo que quieren. Si quieren utilizar la lengua oral o si quieren signar, cada uno. Pero lo importante es que sean felices y que tengan ese acceso a diferentes lenguas. Lo más importante es la felicidad y respetar después la decisión de cada uno. Pero tengo que asegurarme ser feliz. También me gustaría deciros que aquí en España las federaciones y asociaciones de padres de niños sordos, vale, ahora estamos 3 asociaciones con un movimiento intenso y queremos que haya un movimiento más amplio, que haya otras asociaciones de familias que se unan. Por favor, cuantas más seamos, mejor, y así el trabajo puede ser mejor. Las personas sordas adultas que quieran luchar también pueden apoyar, ayudarnos en manifestaciones, implicaros también de esa manera, porque necesitamos esos modelos sordos. En mi caso, en mi familia, vale, si hay niños sordos y que los niños vean esos sordos, vale, esas personas sordas adultas que también están y que apoyan. De esa manera tendremos ese referente y tendremos esa fuerza y esa fortaleza para seguir adelante. Queremos una educación bilingüe en España. Vale, hay en Madrid y en Barcelona 2 o 3 escuelas, muy poquitas experiencias. Y queremos que ese modelo lingüístico en el especialista de lengua de signos. Por favor, quiero que las personas sordas adultas, vale, que nos ayudéis y que los niños sordos puedan ver ese referente en manifestaciones, en actividades. Si venís a cualquier tipo de actividad que nosotros promocionamos, seréis bienvenidos y a ellos les proporcionaréis esos recursos, esa motivación y seréis ese salvavidas también del que hablábamos antes. Además, habría que luchar por una educación para conseguir que el perfil del especialista en lengua de signos o del asesor sordo se introdujese en las escuelas. También me gustaría deciros que ahora, en esta época de confinamiento, han surgido, ¿vale? muchas iniciativas, situaciones en las que yo me he sentido orgullosa de personas como en las redes sociales han creado, el profesor de ciencias o el de matemáticas, han creado contenido pues más específico para sordo, porque muchas veces, claro, son pequeñas iniciativas que a mí me encantaría hacer públicas, porque son un testimonio. Parece que las personas sordas no somos buenos en matemáticas o no podemos estudiar ciencias. Yo quiero que se demuestre que nosotros somos posibles y os animo a que en las redes sociales publiquéis todo este tipo de cosas, porque así nuestros hijos y las familias tendremos ese modelo también. Tenemos que ver esos modelos y así darnos esa autoestima y empoderarnos de esa manera. Necesitamos un modelo referente, para nosotros es importante. Por último, me gustaría deciros que vamos a continuar luchando. Sabéis que mañana es el Día Nacional de las Lenguas de Signos, española y catalana, y mañana, como cada año, es un orgullo hablar de nuestra lengua, demostrar lo que somos y sentirnos felices. Pero, por otro lado, hay que continuar luchando. Sí me siento orgullosa de la lengua, pero tengo ese sentimiento de privación lingüística, esa situación que viven los niños sordos, que me hace continuar firme y fuerte para evitar este tipo de situaciones, que los adultos sordos y las familias nos apoyen y nos ayuden. Muchísimas gracias a todos por la participación, gracias al equipo de intérpretes, gracias a las ponentes, de verdad, a todos.
Muchas gracias y buen fin de semana. Besos a todos. Bueno, gracias a todos. Como decíamos, si queréis podemos perpetuar este momento, que esperemos que continúe muchas veces más, porque ya se han dado los primeros pasos, como decía Isolina, y se seguirá caminando con todo vuestro apoyo de las familias, para conectarnos todos en la cámara. Y Silvia, ¿puedes hacer tú la captación de pantalla? ¿Mejor, te parece? Una vez que estemos todos, en este momento estamos 61 personas. Ha sido un debate muy largo porque han sido 2 horas, que en red es bastante tiempo, 2 horas y 12 minutos, casi 7 minutos. Pero desde luego ha sido muy intenso, tan intenso que ya veis, de 70 y pico personas iniciales estamos 61. Es decir, que bueno, que ha tenido una buenísima aceptación, que hemos estado muy, muy interesados. Yo creo que este chat sí seguiría abierto eternamente, pero como os decíamos, podéis enviar a ampanshoga@gmail.com vuestras preguntas, indicando en el asunto, pregunta Pablo, pregunta Raquel. Gracias a todos y cuando nos diga Silvia, hacemos esa foto. No sé si cabremos todos, tantos que estamos aquí en esa foto. Bien, y ya nos despedimos. Muchas gracias a todos por estar ahí y por haber participado. Yo creo que ahí está. ¿Qué hacemos, Silvia? Decimos 1, 2, 3 y ya. Perfecto. Creo que no entramos todos en pantalla, me temo. Solamente es un número limitado, pero suficiente y representativo. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Rafa, qué ganas tengo de verte. Ahí está. Ya está. Eva, mil gracias, Muchas gracias por salvarnos. Gracias, Nada, Eva, es verdad. se veía mal, Muchas gracias. pero bueno, un placer. Eso ha sido Nada, fantástico. Nos ha salvado. nada, Madre nada, mía. nada. Gracias. Raquel y el Pablo, no sé dónde están. Nada. Enhorabuena a los dos, súper bien, súper bien. Teníamos también a Milagros desde Argentina. Gracias. Milagros desde Argentina nos estaba siguiendo también. Lo acaba de poner aquí, ¿no? Muy bien. Muy bien. Os dejamos hablando. Yo me voy a ir también. Vamos a ver. Yo creo que ya quedamos nada más que 43. Está difícil la cuestión. Está difícil salir. Ya no se está grabando, por lo tanto, Marian, se puede hablar perfectamente porque ya no nos están grabando. Si os escucháis. Os dejo. Yo me voy también. Hasta luego. Sí, yo me voy. Adiós, gracias. Adiós. Hasta luego y gracias a todos. Gracias a todos. Adiós, adiós. Hasta luego. Adiós, gracias.